Hola a todos. Bienvenidos una vez más a Dimensión Espiritual. Hoy vamos a adentrarnos en un tema profundo y de suma importancia en el mundo espiritual, los espíritus de Jezabel, Absalón y Saúl. Puede que hayas escuchado estos nombres antes, pero hoy veremos que no son solo figuras históricas. Son espíritus que siguen operando hoy en día, influenciando a personas e incluso a congregaciones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen manipular o controlar a los demás? ¿O por qué hay divisiones y traiciones que surgen en los lugares donde menos lo esperas? Hoy vamos a descubrir cómo estos espíritus pueden estar detrás de estos comportamientos. Es esencial que como creyentes sepamos discernir cuando algo más grande que una simple actitud humana está en juego. Los espíritus de Jezabel, Absalón y Saúl representan características espirituales que pueden destruir la unidad, el liderazgo y la integridad de una persona o de una iglesia. En este video, no solo veremos quiénes fueron estas figuras en la Biblia, sino que también exploraremos cómo estos espíritus siguen operando hoy, afectando tanto a líderes como a personas comunes. Prepárate, porque vamos a profundizar en los secretos de estos espíritus y cómo protegernos de su influencia. Así que quédate con nosotros hasta el final. Te aseguro que este conocimiento puede transformar tu vida espiritual y abrirte los ojos a la realidad del mundo invisible que nos rodea. Ahora comenzamos con el primero de estos espíritus, el espíritu de Jezabel. Quizá recuerdes a Jezabel como la esposa del rey Acab en la Biblia. Ella no era solo una reina poderosa, sino que representaba una influencia maligna, destructiva y manipuladora. En Primera de Reyes 16, 31-33, vemos cómo Jezabel introdujo la adoración a Baal en Israel, promoviendo la idolatría y desviando al pueblo de Dios. No solo influenció a su esposo, el rey Acab, sino que también manipulaba a aquellos a su alrededor para obtener lo que quería. Este espíritu no es solo una cuestión de la antigüedad, sigue operando hoy en día, disfrazado en diferentes formas. ¿Cuáles son sus características? Primero, control y manipulación. Jezabel manipulaba a su esposo para cumplir sus propios deseos. Hoy en día, este espíritu busca influenciar y controlar a otros para desviar la autoridad legítima. Es común verlo en personas que buscan dominar a líderes espirituales, usando estrategias sutiles para imponer su voluntad. Segundo, engaño y seducción. Jezabel no solo era manipuladora, sino también seductora. Usaba su atractivo y carisma para ganar influencia. En la actualidad, este espíritu se manifiesta en formas de engaño, especialmente en la seducción emocional y espiritual. Tercero, ataque a la autoridad espiritual. En Primera de Reyes 18, Jezabel intentó destruir a los profetas de Dios, especialmente a Elías. Hoy en día, este espíritu ataca a los líderes espirituales, creando división, sembrando dudas y enfrentamientos dentro de las iglesias. ¿Cómo opera este espíritu en nuestra era moderna? Quizás no veamos a alguien como Jezabel en apariencia física, pero su influencia puede estar detrás de personas que buscan controlar, manipular y dividir, tanto en las relaciones personales como en el cuerpo de Cristo. Debemos estar atentos y pedir discernimiento a Dios para identificar cuando este espíritu está obrando. Ya sea en relaciones familiares, en el trabajo o dentro de la iglesia, el espíritu de Jezabel busca destruir la autoridad legítima y sembrar confusión. La palabra de Dios nos llama a ser valientes como Elías, que enfrentó a Jezabel y, aunque sintió temor, Dios le dio la victoria. Hoy, más que nunca, necesitamos pedir discernimiento y fuerza para resistir la influencia de este espíritu. Ahora pasamos a hablar sobre otro espíritu poderoso que ha causado división y traición en muchas áreas, el espíritu de Absalón. Absalón era hijo del rey David, pero su historia no es solo una tragedia familiar, sino un ejemplo de cómo opera el espíritu de traición, rebelión y autoexaltación. En 2 de Samuel 15, 1-6, vemos cómo Absalón comenzó a ganarse el favor del pueblo. Se ponía en las puertas de la ciudad y, con carisma y encanto, robaba el corazón de las personas que venían a buscar la justicia del rey. Este espíritu sigue vivo hoy, disfrazado en personas que, con palabras amables y seductoras, buscan dividir la autoridad legítima y establecerse como líderes. El espíritu de Absalón tiene varias características que debemos entender para poder discernir su presencia. La primera es ambición desmedida. Absalón no era solo un hijo del rey, él quería el trono para sí mismo. Este espíritu siempre busca elevarse, usurpando la autoridad, sin importarle a quien traicione en el proceso. Segundo, engaño y manipulación emocional. Absalón se presentaba como alguien que entendía al pueblo mejor que el rey. Hoy, este espíritu opera en personas que buscan ganar simpatía y lealtad,
presentándose como víctimas o como los verdaderos líderes y dividiendo a otros en el proceso. Tercero, rebelión contra la autoridad legítima. Absalón no solo se rebeló contra su padre David, sino que reunió un ejército para destronarlo. Este espíritu hoy actúa contra líderes establecidos, sembrando discordia y causando que personas se rebelen contra sus pastores, padres espirituales o mentores. El espíritu de Absalón es extremadamente peligroso porque ataca desde dentro. Absalón no era un enemigo externo, era el propio hijo del rey David. Así, este espíritu se manifiesta en personas cercanas, amigos, colaboradores, incluso familiares. No se ve a simple vista, pero su meta es dividir y tomar control. ¿Cómo podemos identificar este espíritu en nuestra vida o iglesia? Generalmente aparece donde hay conflictos de lealtad, donde alguien busca apartar a otros de la autoridad legítima, presentándose como la mejor opción. Debemos ser sabios y reconocer cuando estamos siendo manipulados emocionalmente o llevados a la rebelión. El final de Absalón fue trágico. Su rebelión lo llevó a la muerte, atrapado en un árbol mientras intentaba escapar. Así como Absalón cayó, este espíritu de traición y división también terminará destruido por Dios si mantenemos nuestra lealtad a la autoridad legítima que Él ha establecido. Debemos orar por discernimiento y lealtad, pidiendo a Dios que nos mantenga firmes, que no caigamos en las trampas de este espíritu que busca destruir la unidad en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Por último, llegamos al tercer espíritu que mencionamos al inicio, el espíritu de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, elegido por Dios, pero su historia también es una advertencia de cómo los celos, la inseguridad y la desobediencia pueden abrir la puerta a este tipo de espíritu. Al principio, Saúl era humilde y obediente. En 1 Samuel 9 y 10, se nos describe a Saúl como un hombre que era físicamente imponente, pero también tímido y sin aspiraciones arrogantes. Sin embargo, a medida que su reinado avanzaba, la inseguridad y los celos empezaron a consumirlo, especialmente cuando vio el éxito de David. El espíritu de Saúl tiene varias características clave que lo definen. La primera es inseguridad espiritual. Aunque fue ungido por Dios como rey, Saúl no confió en su posición. En su vida, vemos cómo comenzó a dudar de su llamado y temía que otros, especialmente David, le quitaran el trono. Esta inseguridad lo llevó a cometer errores graves, como desobedecer las instrucciones de Dios en 1 Samuel 13 y 15. Segundo, celos y envidia. Cuando David comenzó a destacar por su valentía y liderazgo, el espíritu de Saúl lo llevó a sentir un profundo odio y celos hacia él. En 1 Samuel 18, 7 al 9, el pueblo cantaba, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000, lo que encendió la ira de Saúl. Este espíritu busca destruir a aquellos que son percibidos como una amenaza, incluso si no lo son. Finalmente, rebeldía y persecución de los ungidos de Dios. A medida que Saúl se sumía en sus propios temores, comenzó a perseguir a David, el hombre que Dios había ungido para ser su sucesor. En lugar de aceptar la voluntad de Dios, Saúl intentó destruir a David. Este espíritu opera hoy en aquellos que, cegados por la inseguridad y los celos, persiguen a los líderes ungidos por Dios o a personas que tienen un llamado especial. El espíritu de Saúl sigue activo en la actualidad. Se manifiesta en personas que están inseguras en su posición, que no confían en el llamado que Dios les ha dado, y que constantemente ven a otros como amenazas. Este espíritu genera división, persecución y una competencia que no tiene lugar en el cuerpo de Cristo. Es importante reconocer este espíritu, porque sus raíces están en el miedo y la falta de confianza en Dios. Debemos recordar que nuestra identidad y posición vienen de Dios, y no necesitamos temer lo que otros hagan o logren. El espíritu de Saúl intenta destruir la obra de Dios al dividir y enfrentar a los ungidos del Señor. El final de Saúl también fue trágico. En lugar de arrepentirse y confiar en Dios, terminó su vida en desesperación, consultando a una adivina en busca de respuestas, lo que lo llevó a la ruina final. El espíritu de Saúl siempre termina en fracaso porque está basado en el miedo y la rebelión contra la voluntad de Dios. Hoy, debemos pedir a Dios que nos guarde de caer en este tipo de actitudes. Que podamos confiar en nuestro llamado y no dejarnos consumir por la inseguridad o los celos. Nuestra batalla no es contra carne ni sangre, y debemos apoyarnos en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hemos explorado los espíritus de Jezabel, Absalón y Saúl, tres fuerzas espirituales que han dejado huella en la historia bíblica. Aunque estas figuras vivieron hace miles de años, sus características y formas de operar siguen siendo relevantes hoy en día. Cada uno de estos espíritus tiene una agenda específica que busca destruir el plan de Dios en nuestras vidas y en nuestras iglesias.
El espíritu de Jezabel intenta dominar y controlar, desatando confusión y rebeldía. El espíritu de Absalón trabaja desde la traición y la rebelión, aprovechando el descontento para dividir y crear caos. Y el espíritu de Saúl siembra inseguridad, celos y persecución, destruyendo relaciones y ministerios. Debemos preguntarnos, ¿estamos permitiendo que estos espíritus operen en nuestras vidas, en nuestros hogares, o incluso en nuestras iglesias? Porque estas influencias no desaparecieron cuando Jezabel, Absalón y Saúl murieron, siguen activas, buscando a quien devorar. Pero, aunque estos espíritus son poderosos, no debemos olvidar que tenemos una esperanza aún mayor. Jesucristo es la solución. En Él encontramos autoridad, discernimiento y poder para resistir toda obra del enemigo. Como dice Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y con Cristo, tenemos la victoria asegurada. Hoy, te invito a que hagas una introspección. Examina tu vida, tus pensamientos y tus relaciones. ¿Hay alguna influencia de estos espíritus que esté tratando de infiltrarse en tu corazón? Si es así, ora con fe. Declara el poder de Cristo sobre tu vida y rechaza toda influencia que no venga de Dios. No estás solo en esta lucha, el Espíritu Santo está contigo para darte sabiduría y fuerza. Recuerda que los espíritus de Jezabel, Absalón y Saúl no tienen poder sobre aquellos que se aferran a Cristo. Porque en Él, somos más que vencedores. Camina en la libertad que Cristo te ha dado y no permitas que el enemigo te robe tu llamado, tu paz o tu propósito. Gracias por acompañarme en este viaje espiritual, en este tiempo de enseñanza y reflexión. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que su luz ilumine siempre tu camino. Nos vemos en el próximo video de Dimensión Espiritual. Ahora que hemos recorrido juntos este profundo viaje espiritual, quiero invitarte a un tiempo de oración. Si sientes que alguna de las características de estos espíritus, Jezabel, Absalón o Saúl, ha intentado entrar en tu vida o en tu iglesia, es momento de pedirle al Señor su protección y liberación. Oremos juntos. Padre Celestial, venimos ante ti, reconociendo que solo en tu poder podemos resistir las trampas del enemigo. Te pedimos que nos des discernimiento para identificar las obras del espíritu de Jezabel, que busca controlar y manipular. Líbranos de la confusión y de cualquier influencia que quiera alejarnos de tu propósito. Señor, ayúdanos a guardar nuestros corazones de la traición y la rebelión que el espíritu de Absalón intenta sembrar en nosotros. Que podamos permanecer unidos en tu amor, como cuerpo de Cristo, para resistir toda división. Y, Padre, te pedimos que nos protejas de la inseguridad y los celos que el espíritu de Saúl siembra en nuestras vidas. Que podamos confiar en el llamado que nos has dado, sabiendo que en ti somos más que vencedores. Padre, gracias por tu protección, por tu guía, y por darnos el poder de vencer cualquier espíritu que intente desviarnos de tu camino. Hoy declaramos que somos libres en Cristo, y que, con la ayuda de tu Espíritu Santo, caminamos en victoria. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Si oraste conmigo hoy, te animo a seguir en esta búsqueda constante de la verdad y la justicia. No permitas que el enemigo gane terreno en tu vida o en tu iglesia. Recuerda, el poder de Cristo está en ti. En Él, somos más que vencedores. Gracias por acompañarme hoy en Dimensión Espiritual. Si este video te ha bendecido, no olvides darle me gusta, compartirlo con otros, y suscribirte para recibir más contenido que edificará tu vida. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.